Scusami, potrebbe aiutarmi a trovare il restante ticino? Las palabras brotaron de mis labios con una naturalidad tal que parecía haber hablado italiano toda mi vida. El camarero en aquel elegante restaurante de Moscow City se iluminó con una sonrisa y de inmediato comenzó a relatarme los mejores lugares de la zona, mientras yo, con el rabillo del ojo, observaba cómo Vladislav y su preciosa Cristina quedaban literalmente boquiabiertos. 10 años. Durante 10 años, el hombre que yo creía mi esposo estuvo convencido de que se había casado con una campesina tonta, apenas capaz de manejar el ruso. Durante 10 años, delante de mí, conversaba tranquilamente con su amante en italiano, francés e inglés, comentando sobre mi dinero, mis errores y mi insignificancia. Y esta noche, todo cambió. Aunque, en realidad, todo comenzó mucho antes. Cuando tenía 23 años y conocí a Vladislav Krechetov en aquel moderno café de Tverskaya, me pareció un príncipe salido de un cuento. Alto, guapo, con un traje caro, sonrisa perfecta y modales impecables. Se acercó a mi mesa, donde yo estaba sola con una taza de capuchino y un libro, y con cortesía preguntó, ¿puedo sentarme? Todos los demás asientos estaban ocupados. Claro que la mitad del café estaba vacío, pero en ese momento me pareció romántico. Vlad comenzó a hablar conmigo. Preguntó sobre mi trabajo como enfermera en una clínica privada, sobre mi traslado desde Yaroslavl hacía 3 años y sobre mi vida en un pequeño apartamento alquilado. Quedé fascinada con su atención, con sus relatos sobre negocios, viajes al extranjero y sobre lo especial e interesante que era yo. Liza, eres como un soplo de aire fresco entre todas esas muñecas de plástico, decía, besándome la mano. Yo me derretía como helado al sol. Nos vimos durante 6 meses y todo parecía un cuento de hadas. Vlad me regalaba flores, me llevaba a restaurantes lujosos, compraba vestidos hermosos. Claro que siempre él elegía lo que debía usar. Confía en mí, cielo, yo sé de estilo mejor que tú. Él era mejor en todo. En elegir destinos de viaje, libros, amistades. ¿Para qué quieres a tus amigas enfermeras? Son de otro mundo, me convencía. Y me fui distanciando obedientemente de Svetka y Natashka, mis únicas amigas en Moscú. Cuando Vlad me propuso matrimonio, me sentí en el 7º cielo. La boda, eso sí, fue modesta. ¿Para qué gastar dinero en ostentación? Mejor invertirlo en la luna de miel. Y aquella luna de miel en Italia quedó grabada en mi memoria para siempre. Fue allí donde, por primera vez, escuché lo hermoso que suena el italiano, cómo las palabras fluyen con musicalidad y cómo las personas gesticulan con una expresividad fascinante. Me pregunto, ¿será difícil aprenderlo? Le pregunté a Vlad mientras nos sentábamos en un café en la Piazza Navona. ¿Para qué lo querrías? Rió. Ni siquiera estudiaste inglés correctamente en la escuela. No todos tienen aptitud para los idiomas, Sol, añadió. Tú tienes otros talentos. Nunca entendí a qué talento se refería exactamente. Pero asentí obedientemente, aceptando que los idiomas no eran lo mío. Los primeros años de matrimonio pasaron casi sin darme cuenta. Vlad trabajaba en una empresa extranjera, viajaba con frecuencia por negocios y pasaba largas horas en llamadas telefónicas. En casa, a menudo hablaba por teléfono en idiomas extranjeros, inglés, italiano, francés. Trabajo, decía brevemente si yo preguntaba. Yo, mientras tanto, trabajaba en la misma clínica, cuidaba de la casa, cocinaba y limpiaba. Vlad compró un amplio apartamento en una buena zona de la ciudad, pero lo registró a su nombre. ¿Por qué complicarlo? Decía, de todas formas, somos familia. Cuando mencionaba tímidamente la idea de copropiedad, él la desviaba con naturalidad. Con el tiempo, comencé a notar cambios sutiles pero constantes. Vlad pasaba más tiempo en el trabajo, los cumplidos se volvieron escasos y las críticas más frecuentes. Liza, no puedes expresarte de forma tan torpe, me reprendía. No estás en el campo. Me corregía si no hablaba o actuaba como él esperaba, y también criticaba mi manera de vestir. No, pero ¿cómo te vistes como un hombre? ¿Dónde está la feminidad? Exclamaba si llevaba jeans y suéter.
A los 27 años quedé embarazada. La reacción de Vlad fue fría y distante. Bueno, tarde o temprano esto tenía que suceder, dijo, sin abrazarme siquiera. Durante todo el embarazo se mostró desconectado, como si lo que ocurría no le afectara en absoluto. No mostraba entusiasmo ni preocupación, y sus gestos de cariño eran inexistentes. Cada visita médica, cada cambio en mi cuerpo, parecía transcurrir en un mundo que no era el suyo. Incluso en los momentos que deberían haber sido compartidos, como elegir la ropa del bebé o imaginar la futura vida familiar, él se mostraba indiferente. Esa frialdad silenciosa comenzó a llenar un vacío dentro de mí, un hueco que ni los lujos, los viajes ni los elogios tardíos podían llenar. Estaba atrapada en un matrimonio que, a simple vista, parecía perfecto, pero que por dentro estaba marcado por la distancia emocional, la crítica constante y la indiferencia. Pero cuando nació Milochka, mi pequeña princesa de enormes ojos marrones y rizos esponjosos, me sentí la mujer más feliz del mundo. Vlad también parecía derretirse ante ella, orgulloso de mostrar a su hija a los amigos, comprarle vestidos hermosos y llamarla la alegría de papá. Me fui de baja maternal y pasaba los días enteros con la pequeña. Milochka crecía inteligente y curiosa. A los 3 años ya parloteaba sin parar, hacía 1.000.000 de preguntas y sorprendía a todos con su agudeza. «Mamá, ¿por qué papá habla con palabras tan raras por teléfono?», me preguntó un día, cuando Milochka tenía 4 años. «Son idiomas extranjeros, cielo. Papá trabaja con gente de otros países», le expliqué. «¿Y tú me enseñarás?». Sus ojos brillaron de emoción. «No lo sé, mi amor, mamá tampoco sabe», reconocí con sinceridad. «¿Y por qué papá no te enseña?». «Él sí sabe», se sorprendió Milochka. «Sí, ¿por qué?». Esa pregunta comenzó a repetirse en mi mente cada vez con más frecuencia. ¿Por qué mi esposo nunca me ofreció aprender? ¿Por qué siempre destacaba mi supuesta incapacidad para los idiomas? ¿Por qué constantemente insinuaba que yo era limitada? Y entonces ocurrió algo que me abrió los ojos definitivamente. Para entonces yo tenía 30 años y Milochka 5. Ya no era aquella chica fascinada por cada mirada de Vlad. La maternidad me había transformado, me había vuelto más observadora, más sensible a las falsedades. Comencé a notar cosas que antes había ignorado. Por ejemplo, que Vlad nunca me llevaba a los eventos de la empresa. ¿Para qué quieres ir a ese aburrimiento? Allí solo hablan de trabajo, me decía. O que había dejado de contarme sobre sus viajes de negocios. Antes al menos mencionaba en qué país estaba, y ahora simplemente se iba por asuntos de trabajo, sin decir nada. También percibí un cambio en su relación con el dinero. Antes planificábamos juntos grandes compras, discutíamos cómo gastar un bono o una prima. Ahora Vlad simplemente me presentaba los hechos consumados, compraba un coche nuevo o reestructuraba una inversión, y cuando preguntaba por detalles, se desentendía. «No te preocupes por las finanzas, eso es asunto de hombres», decía. «Eso es cosa de hombres». Yo pensaba que el presupuesto familiar era asunto de ambos, pensé. Incrédula. Pero lo más extraño comenzó cuando Milochka creció y empezó a hacer preguntas. Los niños son tan observadores, ven cosas que los adultos prefieren ignorar. «Mamá, ¿por qué papá nunca te abraza cuando llega del trabajo?», preguntó un día. Me quedé desconcertada. De hecho, ¿cuándo había dejado Vlad de abrazarme al llegar? ¿Cuándo había dejado de decir hola, Sol y besarme en la mejilla? Ahora simplemente entraba, asentía con la cabeza y se dirigía a la ducha o al ordenador. «Mamá, ¿por qué papá no se ríe de tus chistes?». Fue otro de esos preguntas certeras de niña. Y tenía razón. Antes, Vlad solía reírse de mis bromas. Ahora solo levantaba una ceja y decía algo como, «Liza, ¿qué clase de humor infantil es ese?». «Mamá, ¿por qué papá no pregunta cómo me va en el jardín de infancia cuando le cuento cosas?», insistió Milochka. Y de nuevo, Milochka tenía razón. Vlad escuchaba sus historias a medias, mientras revisaba noticias en su teléfono o leía correos electrónicos. Poco a poco comprendí que vivía con un hombre que simplemente me toleraba, como se tolera a un vecino molesto o a un trabajo aburrido.
Y esa comprensión dolía más que cualquier traición. Hasta que llegó aquella noche que cambió todo. Yo tenía 30 años y Milochka 5. Vlad estaba en la sala, con el teléfono en la mano, y escuché su conversación. Hablaba en italiano, y aunque no entendía las palabras, la entonación me pareció extraña, demasiado dulce para una conversación laboral. Demasiado íntima. Y lo peor era que hablaba con el mismo tono con el que solía dirigirse a mí, aquel tono suave y especial que no escuchaba desde hacía años. El tono de un hombre enamorado. ¿Con quién hablabas?, pregunté cuando terminó. Con un socio de Roma. Trabajo, respondió sin levantar la vista. Pero algo en su tono, en la forma en que evitaba mi mirada, me hizo sospechar. La intuición femenina es sorprendente. Puede permanecer callada durante años, y de repente gritar tan fuerte que te deja sin aliento. Y entonces tomé una decisión que cambiaría toda mi vida, decidí aprender italiano. Al principio era solo curiosidad. Quería entender de qué hablaba mi esposo en esas misteriosas conversaciones. Pero cuanto más estudiaba, más me fascinaba. Descubrí que tenía cierto talento para los idiomas. ¿Quién lo hubiera pensado? Las primeras semanas fueron difíciles, descargué la aplicación Duolingo y, cada día mientras Vlad estaba en el trabajo y Amila en el jardín de infancia, estudiaba en secreto palabras italianas. Ciao, buongiorno, grazie, come stai? Frases simples que al principio me parecían imposibles de pronunciar. Recuerdo la primera vez que intenté decir buongiorno. Mi lengua no obedecía, los sonidos salían torpes. Pero poco a poco empecé a sentir el ritmo del idioma, su melodía, y a comprender por qué Vlad hablaba italiano de forma tan hermosa, era un idioma realmente cautivador. Al mes, me atreví a más, compré un libro de autoaprendizaje y un diccionario. Los escondía bajo el colchón. Como una colegiala guarda cartas de amor. Estudiaba gramática, traducía textos sencillos, escuchaba canciones italianas intentando entender al menos algunas palabras. A veces Milochka me descubría en medio de estas actividades. «Mamá, ¿qué haces?», me preguntó un día, al verme murmurar algo mientras miraba el libro. «Estudio poemas», mentí. «¿Puedo yo también aprender?», insistió. «Son poemas para adultos, cielo. Para las niñas pequeñas son aburridos». Milochka frunció los labios, pero no insistió, y yo comprendí que debía ser más cuidadosa. Tras 3 meses ya podía entender frases simples. 6 meses después, leía textos sencillos en Internet. Descubrí también el cine italiano, al principio con subtítulos, luego sin ellos. Películas como La Vita è Bella me hicieron llorar, y poco a poco me enamoré del sonido de la poesía italiana. Gradualmente, comencé a comprender fragmentos de las conversaciones telefónicas de Vlad. «Ti amo, ciao», escuché una tarde. «Io ti amo anche», respondía la otra voz. Mi corazón se detuvo, pero me obligué a mantener la calma. «¿Quando si vediamo?», seguía escuchando. Eso ya no eran negociaciones de trabajo. Y luego escuché el nombre de Cristina. Lo pronunciaba con tal ternura que sentí un nudo en el estómago. Recuerdo esa noche con especial claridad. Milochka ya dormía, y yo estaba sentada en la cocina con una taza de té, fingiendo leer una revista, mientras escuchaba cómo, en la habitación contigua, mi esposo susurraba dulces palabras a otra mujer. «Sei bellissima, Cristina», susurraba al teléfono. «Eres maravillosa, Cristina. Non vedo l'ora di vederti. No puedo esperar a verte. Mia cara, mia dolce Cristina. Mi querida, mi dulce Cristina». Todas esas palabras que alguna vez me dijo a mí, ahora estaban destinadas a otra. Y lo más doloroso era que las pronunciaba en aquel idioma que él siempre había considerado fuera de mi alcance, como si construyera un muro de incomprensión alrededor de su traición. Pero ese muro se desmoronaba con cada nueva palabra que yo aprendía. Para entonces, ya sabía que debía actuar, pero primero necesitaba aprender todo lo posible. Así que di el siguiente paso, me inscribí en un curso de italiano. Era arriesgado, Vlad podía descubrirlo, podía sospechar. Pero inventé una historia, le dije que me había apuntado a clases de cocina. «Quiero aprender a preparar algo interesante», expliqué. Vlad solo bufó. «Al fin te ocupas en algo útil, que si no».
Pasas todo el día leyendo tonterías. Las clases se impartían 3 veces por semana en el centro de Moscú. Yo decía a Vlad que eran talleres culinarios, mientras que en realidad estudiaba gramática y vocabulario italiano. La profesora, una joven italiana llamada Francesca, se mostraba encantada con mis avances. Liza, tienes un oído fantástico, decía tras cada clase. Captas la pronunciación al instante. ¿De dónde te viene tanta motivación? Yo no podía contarle la verdad. Inventaba algo general sobre mi amor por los idiomas y la cultura, mientras pensaba, si supieras, querida Francesca, cuál es mi verdadera motivación. En el curso conocí a otros estudiantes. La mayoría aprendía italiano por trabajo o por viajes. Había una mujer, Ana, más o menos de mi edad, que también asistía regularmente. Después de una de las clases, comenzamos a conversar. ¿Y tú por qué estudias italiano? Me preguntó. Quiero comprender la cultura italiana, respondí. Yo, para entender lo que dice mi marido, confesó Ana de repente. Él es italiano, y cuando me casé con él pensaba que solo hablaría ruso. Pero resulta que la mitad del tiempo se comunica con sus familiares en italiano, y yo me sentía excluida de su vida. Sus palabras resonaron en mí con un dolor profundo. Yo también me sentía excluida, pero mi situación era aún peor. Mi esposo no solo hablaba en un idioma que yo no entendía, lo usaba para ocultarme su otra vida. ¿Y te ayudó? Pregunté. Sí, respondió Ana con una sonrisa radiante. Ahora entiendo todas las conversaciones. Puedo participar en las decisiones familiares. Me siento parte íntegra de la familia. Y lo mejor, mi marido está orgulloso de mí. Dice que soy increíble por haber aprendido su idioma. ¿Y qué diferencia hacía eso? El marido de Ana se sentía orgulloso de sus logros, mientras que el mío ni siquiera lo sospechaba. Y, por suerte, no lo sospechaba. Tras un año de estudio, ya comprendía con soltura el italiano y podía expresarme sobre temas sencillos. Pero lo más importante, ahora entendía por completo las conversaciones telefónicas de Vlad. Y lo que escuché superó todas mis peores expectativas. Soy un idiota, decía a Cristina. Pronto todo habrá terminado. Esa tonta no sospecha nada. Ya empecé a transferir dinero a tu cuenta. Sí, ella es completamente tonta, continuaba en otra llamada. Solo piensa en sus trapitos y en el niño. Ni siquiera se interesa por mis asuntos. No, bombina. Por ahora, no necesitamos divorciarnos. Si lo hacemos ahora, reclamará la mitad de los bienes. Así que iré transfiriendo todo a tu nombre poco a poco, y luego diré que he quebrado. Cada palabra era como un golpe de daga. 10 años de matrimonio, un hijo, una vida compartida, y todo ese tiempo él me había considerado una idiota, y ahora además planeaba dejarnos sin nada. Pero lo más aterrador no era eso. Lo más aterrador era que tenía razón sobre mí. Realmente había sido una ingenua. Una tonta que durante 10 años no vio lo evidente, que creía cada palabra de su esposo, admiraba sus habilidades profesionales y se enorgullecía de tener un marido exitoso. Mientras tanto, él planificaba meticulosamente la destrucción de nuestra familia, preparándose para huir con su joven amante y apropiarse de todos nuestros bienes. No, espera, no eran nuestros. También eran míos, porque durante todos esos años yo había trabajado, contribuido al presupuesto familiar. Invertido dinero, pero legalmente, casi todo estaba a nombre de Vlad. Así es más sencillo, decía él. ¿Para qué complicarse? Ahora entendía perfectamente para qué. Para poder, en el momento oportuno, dejar a su esposa y a su hija sin recursos. Y entonces comprendí que no bastaba con conocer la verdad, había que actuar, y actuar con inteligencia. Lo primero que hice fue acudir a Svetlana, aquella misma Svetka, la enfermera de la que mi cariñoso maridito me había mantenido alejada. Encontrarla no fue difícil, en la era de Internet se puede localizar a cualquiera. Resultó que, con los años, Svetka había logrado mucho. Se había graduado a distancia en Derecho, trabajado en varios bufetes y ahora dirigía su propia práctica. Su oficina era pequeña, pero acogedora. En las paredes colgaban diplomas y certificados, sobre el escritorio, fotos familiares.
Svetka casi no había cambiado, los mismos ojos vivos, la misma sonrisa traviesa, aunque ahora vestía un traje elegante y lucía un peinado moderno. «Liska», exclamó, levantando las manos al verme en la puerta. «Vaya, ¿cuánto tiempo? Pasa, siéntate. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la pequeña? ¿Y el marido, sigue siendo un galán?». La última pregunta llevaba un toque de ironía. Desde el principio, Svetka no había simpatizado con Vlad. Decía que era demasiado pulido, demasiado perfecto en apariencia. Esos hombres al principio te miman, pero luego. Había advertido entonces. No escuché el final en ese momento y, vaya, hubiera sido mejor prestarle atención. Mi marido, ese galán, planea divorciarme y dejarme sin un centavo, le conté sin rodeos. Svetka se sobresaltó en su silla. ¿Qué? ¿En serio? Cuéntamelo todo, desde el principio. Le relaté todo, las conversaciones que había escuchado, sus planes con el dinero, Cristina. Svetka escuchaba sin interrumpir, pero sus ojos se iban tornando cada vez más furiosos. «¡Qué indignante!», exclamó finalmente. «Liska, ¿estás segura de que no sabe que hablas italiano?». «Absolutamente», respondí. «Me desprecia tanto que ni siquiera considera la posibilidad de que pueda ser más lista de lo que él cree». «Perfecto», dijo Svetka con una chispa en los ojos. «Entonces, tenemos una ventaja, pero debemos actuar rápido e inteligentemente. Ahora lo más importante es reunir pruebas. ¿Puedes grabar sus conversaciones? Creo que sí. ¿Y eso es legal? En tu propio apartamento puedes grabar lo que quieras, lo importante es no delatarte. Ahora, sobre el dinero, él lo transfiere a las cuentas de su amante. Debes averiguar exactamente a dónde. Y, de ser posible, antes de que lo transfiera todo. Y si ya lo ha hecho, entonces lo recuperaremos por vía judicial. Pero es mejor no llegar a eso. Liza, dime honestamente, ¿tienes algunos ahorros propios? ¿De los que él no sabe?». Asentí tímidamente. Svetka era la única persona en quien podía confiar este secreto. «Sí, un poco. Antes del matrimonio, mi abuela me dio algo de dinero. Vendió una vaca y dijo que era para que su nieta se estableciera. Lo deposité en el banco y luego fui añadiendo pequeñas cantidades. Vlad no sabe nada de esta cuenta». «Muy bien. ¿Cuánto hay?». Le dije la cifra. Svetka hizo un gesto de aprobación. «Nada mal. Para empezar, es suficiente. Bien, que tengas un colchón de seguridad. Ahora, el plan de acción». Pasamos toda la tarde en su oficina trazando la estrategia. Debíamos reunir la mayor cantidad de pruebas posible, encontrar un buen detective privado que vigilara a Cristina y preparar todos los documentos para presentar en la corte. «Y aún hay algo, Liska», dijo Svetlana al despedirse. «Prepárate mentalmente, no será fácil. Vlad no es de los que se rinden sin luchar. Intentará intimidarte, hacerte creer que no podrás demostrar nada. No creas ni una palabra. ¿Y si realmente no puedo demostrar nada?». «Lo harás. Tienes la principal ventaja, él te subestima. Cree que eres tonta, así que no toma precauciones. Ese tipo de hombre siempre cae por su propia arrogancia». De camino a casa, pensaba en las palabras de Svetka. Era cierto, Vlad me subestimaba. Y no solo él, yo misma me había subestimado durante años, creyéndome torpe, incapaz, indigna. Pero resultó que podía aprender un idioma extranjero, elaborar un plan de acción y superar a alguien que se creía mucho más inteligente que yo. En casa me recibió Miloka con sus historias sobre el jardín de infancia, mientras Vlad respondió con su acostumbrado gesto indiferente. Pero ahora lo miraba con otros ojos, no como al esposo amado, sino como a un adversario inteligente y astuto. Con una única debilidad seria, su exceso de confianza. «¿Qué tal en los cursos de cocina?», preguntó durante la cena. «Bien», respondí. «Hoy aprendimos a preparar risotto». Vlad frunció el ceño. «Plato complicado. ¿Lo lograste?». «Más o menos», dije. Todos los términos estaban en italiano, así que no entendía nada. Vlad esbozó una sonrisa condescendiente. «Sí, italiano. No es para todos. Idioma complicado. Supongo», asentí. Y mentalmente pronuncié. «Endramu e vidir karamaitu». «Veremos, querido esposito».
Las semanas siguientes transcurrieron entre preparativos activos. Continuaba asistiendo a los cursos de cocina, pero en realidad perfeccionaba mi italiano y me reunía con Svetka y con el detective. El detective se llamaba Igor, y resultó ser muy diferente a lo que imaginaba, un hombre joven de unos 30 años, con jeans y suéter, más parecido a un programador que a un investigador clásico. El trabajo de detective privado no es cuestión de gabardinas y sombreros, se rió al notar mi sorpresa. Es paciencia, observación y habilidad para manejar información. Además, se necesita conocimiento de psicología. ¿Y qué puede decirme sobre la psicología de mi esposo? Pregunté. Un narcisista clásico con complejo de superioridad, respondió. Hombres así son muy predecibles. Se consideran irresistibles e inteligentes, por lo que no se preocupan demasiado por ocultar nada. Su Vladislav seguramente lleva una doble vida de manera bastante abierta, simplemente no le considera una rival digna. Igor tenía razón. En 2 semanas reunió un expediente completo sobre Vlad, fotografías de sus encuentros con Cristina, grabaciones de sus llamadas telefónicas, datos sobre transferencias de dinero. Además, descubrió algo interesante sobre Cristina misma. Su rival, una dama con pasado, me dijo mientras colocaba fotos sobre la mesa. En Italia tiene marido y 2 hijos. Vino aquí con una visa de turista que ya expiró. Es decir, está ilegal. ¿Y Vlad lo sabe? Pregunté. Lo dudo, respondió Igor. Ella se esfuerza mucho por aparentar libertad e independencia. Además, tiene deudas en 3 bancos italianos y problemas con Hacienda. Es decir, ella lo engaña, igual que él te engaña a ti. Una pareja encantadora, ¿verdad? Yo miraba las fotos de Cristina y no podía dejar de pensar en cómo Vlad había cambiado 10 años de vida familiar por una aventurera que, posiblemente, también lo estaba engañando a él. Y no era gracioso, era dolorosamente triste. Luego, Igor descubrió un detalle que me dejó completamente sorprendida. Tu italiana tiene otro admirador, me dijo. Un tal Piotr Vasilievich Kruglov, 62 años, dueño de una cadena de concesionarios de autos, también casado, también convencido de que Cristina es el amor de su vida y que, además, financia su estilo de vida. Es decir, ella está involucrada con 2 hombres al mismo tiempo. Ambos creen ser los únicos. Vaya situación. Cristina no solo estaba destruyendo mi familia, sino también la de otro hombre. Y Vlad, mi tan astuto y perspicaz marido, ni siquiera sospechaba que compartía a su amante con otro hombre. ¿Qué opinas? Le pregunté a Igor. ¿Debería contarle a Vlad sobre el segundo admirador de Cristina? Por ahora, no, negó con la cabeza. Déjalo en la ignorancia. Esta información puede ser útil más adelante, como un as bajo la manga. Poco a poco, el panorama se volvía más claro. Vlad planeaba dejarme a mí y a nuestra hija. Transferir todo el dinero a Cristina y comenzar una nueva vida en Italia. Cristina planeaba recibir el dinero y, posiblemente, desaparecer, dejando a Vlad y a Piotr Vasilievich sin nada. Y yo planeaba arruinar los planes de ambos. Con justicia, debo admitir que sentía cierta lástima por Piotr Vasilievich. Parecía un romántico ingenuo, igual que yo en su momento. Pero primero debía protegerme a mí y a mi hija, y después pensar en salvar a otros maridos engañados. Mientras tanto, en casa la tensión aumentaba. Vlad claramente estaba nervioso, irritable, y pasaba más tiempo en el trabajo. Yo seguía interpretando el papel de la esposa despreocupada. Lisa, ¿por qué últimamente estás tan rara? Me preguntó Mila una vez. ¿Rara? ¿En qué sentido? Bueno, piensas mucho últimamente. Respondió ella. Antes siempre sonreías, y ahora te sientas y piensas, dijo mi pequeña. Los niños realmente lo notan todo. Mamá solo está resolviendo asuntos importantes. Cariño, no te preocupes, pronto todo estará bien. ¿Qué asuntos, mamá? Preguntó con curiosidad. Todavía eres muy pequeña para saberlo, respondí. Mila frunció los labios. Ya soy grande, me faltan poco para cumplir 6 años. Lo sé, princesa. Pero hay cosas que es mejor dejar en manos de los adultos. Y mientras hablaba con ella, pensaba para mí misma, si supieras, Mila,
los asuntos tan importantes que tu madre está resolviendo. Asuntos sobre nuestro futuro, nuestra seguridad, nuestra nueva vida. Al final del segundo mes de investigación, con Svetka e Igor teníamos un panorama completo de las maniobras de Vlad. Efectivamente, estaba transfiriendo gradualmente dinero a cuentas de Cristina en Suiza. El apartamento estaba registrado a nombre de un tercero. Su negocio también se preparaba para la bancarrota. Vlad movía activos mediante un complicado esquema de sociedades offshore. Trabaja profesionalmente, admitió Svetka. Se nota que no es la primera vez. Me pregunto, ¿su primera esposa sabe que hizo lo mismo con ella? Pregunté, sorprendida. ¿Primera esposa?, exclamó mi amiga. ¿No lo sabías? Lisa, tu Vlad estaba casado antes que contigo y se divorció muy mal. Su exesposa se quedó con nada. Fue como un rayo en un cielo despejado. Vlad nunca me había contado sobre su primer matrimonio. Sabía que no era virgen y que había tenido relaciones, pero nunca mencionó que estuvo casado. ¿De dónde lo sabes? Igor lo investigó. Esa es su tarea, hurgar en el pasado. ¿Quieres detalles? Por supuesto. Lo que descubrí me hizo ver a mi esposo bajo una luz completamente nueva. Resultó que Vlad se casó por primera vez a los 25 años con su compañera de estudios, Tania. El matrimonio duró 5 años. Durante ese tiempo, Tania tuvo un hijo, trabajó y llevó el hogar. Mientras tanto, Vlad inició un romance con una colega y comenzó a preparar el divorcio. El esquema era exactamente el mismo: transferencias graduales de dinero, registro de propiedades a nombre de terceros y luego divorcio con pagos mínimos a la exesposa. Tania se quedó con un niño pequeño y un pequeño apartamento alquilado. ¿Y dónde está ahora?, pregunté. Se mudó a otra ciudad con sus padres. Su hijo, por cierto, ya es adulto, tiene 20 años y es estudiante. Entonces, Mila tiene un hermano mayor del que ni siquiera sabe. Y Vlad tiene un hijo al que abandonó por su nueva familia, y ahora se prepara para abandonar a esa nueva familia por otra pasión. Quiero hablar con ella, dije. ¿Con Tania? ¿Para qué?, preguntó Svetka. Quiero conocer los detalles. Tal vez ella me diga algo importante. Svetka consiguió los contactos de Tania y la llamé. La conversación fue difícil. Al principio, la mujer no quería hablar de su exesposo, pero cuando le conté mi situación, se abrió. ¿Sabe?, dijo. Siempre pensé que su segunda esposa sabía de mí. Resulta que no le contó nada a usted tampoco. Nada. Para mí fue un completo shock. Típico de Vlad. Sabe borrar de su vida a las personas que ya no necesita, como si nunca hubieran existido. ¿Y cómo supo que planeaba irse? De la misma manera que usted, supongo, respondió Tania. Se volvió frío, distante, dejó de interesarse por la familia. Y luego, accidentalmente, descubrí a su amante. ¿Y qué hizo? Cometí un error, dijo Tania con una amarga sonrisa. Monté un escándalo, pedí explicaciones, amenacé con divorciarme. Y él justamente esperaba eso. Dijo con calma, perfecto. Justo iba a hablar contigo y se fue. Al mes, presentó el divorcio y no dio ni un centavo. Dijo que tenía deudas, que su negocio había fracasado. 6 meses después, descubrí que había comprado un nuevo apartamento y se había casado con usted. Entonces entendí que simplemente me habían engañado. Esa conversación me convenció definitivamente de que con Vlad debía jugar según sus propias reglas, sin escándalos, sin reclamos, solo cálculo frío y un golpe preciso en el momento exacto. Gracias por contarme, le dije a Tania al despedirme. Y perdón por cómo te dejó expuesta, respondió ella. Pero no te dejes engañar. Y dile de mi parte que el karma es justo, tarde o temprano le alcanzará. ¿Karma, dices? Quizá, después de todo, yo sea ese karma que ha venido por Vladislav Krechetov. Mientras tanto, llegó el momento del acto final de nuestra tragedia familiar. Liska me abrazó con fuerza, y Svetlana me recibió en su oficina con esa calidez suya que nunca cambia. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? ¿Y Mila?, preguntó, con esa energía chispeante que siempre la caracterizó. Ahora lucía como una ejecutiva exitosa, con un traje impecable y un corte de cabello moderno,
pero conservaba esos ojos risueños y su sonrisa contagiosa. Svetlana, necesito tu ayuda, le dije sin rodeos, contándole toda la verdad. Ella me escuchó en silencio, mientras sus ojos se llenaban de indignación. Ese malnacido, exclamó cuando terminé. Liska, ¿estás segura de que no sabe que hablas italiano? Absolutamente. Me desprecia tanto que ni se le pasa por la cabeza que puedo ser más lista de lo que él cree. Entonces tenemos ventaja. Lo primero es reunir pruebas. Puedes grabar sus conversaciones. Claro, ya tengo varias grabaciones, respondí. Perfecto. Y ahora, sobre el dinero. Lo está transfiriendo a cuentas de su amante. Debemos averiguar exactamente a dónde, y preferiblemente antes de que lo transfiera todo, dijo Svetlana. El plan quedó claro. Yo debía seguir interpretando el papel de esposa despreocupada, mientras reunía pruebas de sus infidelidades y de las maniobras financieras, y Svetlana prepararía todos los documentos necesarios para el juicio. Y una cosa más, Liska, añadió al despedirse, busca un buen detective privado. Que investigue a esa italiana. Seguramente también tiene sus propios secretos. Durante los siguientes 2 meses llevé una doble vida. De día, la esposa amorosa y madre dedicada. De noche, una espía meticulosa. Grababa las llamadas telefónicas de mi esposo, fotografiaba documentos cuando dejaba su maletín abierto, revisaba su correspondencia en el teléfono. La información se acumulaba rápidamente. Descubrí que Vlad había estado viendo a Cristina durante más de 2 años. Ella trabajaba en su empresa como traductora, y el romance comenzó durante uno de sus viajes de negocios a Italia. Cristina no era solo una amante, participaba activamente en sus planes de desviar dinero. Tenía una cuenta en un banco suizo, a la que Vlad ya había transferido casi la mitad de nuestros ahorros. Y además descubrí que el apartamento en el que vivíamos estaba registrado a nombre de un familiar lejano de Vlad, como testaferro. Oficialmente no teníamos ningún bien en común, salvo un coche antiguo que él planeaba vender por motivos técnicos. ¡Qué canalla!, exclamó Sveta cuando le llevé otra tanda de pruebas. Lisa, te ha vaciado por completo. 10 años de vida juntos. Un hijo, y te quedas sin nada. No del todo sin nada, respondí con una sonrisa enigmática. Tengo algo de lo que él ni siquiera sospecha. Antes de casarme, cuando llegué a Moscú, mi abuela me dio algo de dinero, vendió una vaca y me lo entregó para instalarme. No era una suma grande, pero no la gasté de inmediato, la deposité en el banco y luego, cada mes, añadía un poco de mi salario o los ahorros del hogar. Vlad no sabía de esta cuenta, porque me consideraba demasiado tonta para manejar dinero. Tras 10 años, había reunido una suma respetable. No son millones, pero es suficiente para empezar. ¿Y el detective encontró algo sobre la italiana?, preguntó Sveta. Sí, respondí sonriendo. Nuestra Signorina Cristina resulta ser toda una mujer con pasado. En Italia tiene marido y 2 hijos. En realidad, en Rusia está de manera ilegal, su visa venció hace tiempo. Además, tiene deudas en 3 bancos italianos. Vaya noticia, ¿y Vlad lo sabe? Lo dudo. Está enamorado como un adolescente. Cree que ella es única e irrepetible. Con el detective seguimos todos los pasos de Cristina. Alquilaba un apartamento en el centro, donde Vlad iba 3 o 4 veces por semana. Compraba ropa cara, iba a spas y llevaba la vida de una dama acomodada. Y todo con el dinero de mi marido. Además, descubrimos algo más. Cristina no solo salía con Vlad. Tenía otro patrocinador, un empresario mayor, que también la consideraba su único amor y le transfería dinero. Vaya profesional, comentó Sveta. Se nota que no es la primera vez que destruye matrimonios. Pero sí será la última, prometí con determinación. Mientras tanto, Vlad continuaba con sus juegos. Se volvió aún más atento conmigo, me compraba regalos y llevaba a Milla a teatros y parques de atracciones. Tal vez la conciencia le molestaba, o simplemente buscaba adormecer mi vigilancia antes del acto final. Lisa, cariño, ¿qué te parece si nos vamos de vacaciones?, propuso una noche durante la cena. Milla ya es grande, es hora de mostrarle el mundo. ¿A dónde?,
Pregunté, manteniendo el papel de esposa ingenua. A Italia, les mostraré Roma, Venecia. Milla se quedará maravillada con el Coliseo. Ajá, Italia, donde le espera su amada Cristina. Donde planea transferir definitivamente el dinero. Sentí casi físicamente cómo todas las piezas del rompecabezas se encajaban en mi mente. ¡Qué maravilla! Me alegré. ¿Cuándo? Pregunté. Dentro de un mes. Ya compré los boletos. Sorpresa. ¿Sorpresa? Dijo él. Bueno, yo también tengo preparada una sorpresita para ti, querido esposo. El mes que quedó lo dediqué a preparar el viaje como si fuera una operación militar. Sveta me ayudó a gestionar todos los documentos, el detective recopiló los últimos materiales sobre Cristina, y yo perfeccioné mi italiano hasta poder no solo comprenderlo, sino hablarlo con fluidez. Mamá, ¿ahora también puedes hablar como papá? Preguntó Milla, sorprendida al verme viendo una película italiana sin subtítulos. Un poquito, Sol, pero eso es un secreto por ahora. Está bien, está bien. Yo también quiero conocer secretos. Rió mi hija. Ah, mi querida Milla, si supieras el gran secreto que guarda tu madre. Y finalmente llegó el día del viaje. Estábamos sentadas en el avión rumbo a Roma, y Vlad, sorprendentemente, estaba nervioso. Todo el tiempo escribía en su teléfono, se distraía y olvidaba responder a las preguntas de Milla. ¿Estás preocupado? Pregunté con interés. ¿Asuntos de trabajo? Sí, cariño, hay negociaciones importantes, pero no te preocupes, también habrá tiempo para descansar. Negociaciones, claro, con Cristina, sobre nuestro futuro con Milla. Nos alojamos en un hotel cerca del Vaticano. La belleza era indescriptible. Milla estaba completamente fascinada por las estrechas calles, las fuentes, el helado, las palomas en las plazas. Y yo pensaba en que pronto todo terminaría y comenzaría una vida completamente nueva. Los primeros 2 días, Vlad interpretó a la perfección el papel de esposo ejemplar, nos llevó por museos, nos relataba la historia, compraba souvenirs. Pero yo notaba su nerviosismo, cómo revisaba el teléfono constantemente y se tensaba cada vez que alguien hablaba en italiano cerca de él. Al tercer día dijo, Liza, necesito reunirme con unos socios. Cena de negocios. ¿Te quedarás con la pequeña en la habitación? Por supuesto, querido. Mi princesa y yo veremos dibujos animados y nos acostaremos temprano. Vlad se marchó, y yo llamé un taxi. Mila quedó con la niñera del hotel, tal como habíamos acordado, y yo me dirigí a la dirección que me había dado el detective, un restaurante caro en el centro de Roma, con una mesa en un rincón discreto. Y allí estaban, mi marido y su amante. Cristina era realmente hermosa, cabello largo y oscuro, maquillaje llamativo, vestido elegante. Gesticulaba con entusiasmo mientras le contaba algo a Vlad, quien la miraba con ojos enamorados. Pedí una mesa cercana y pedí un vino. Ahora lo más interesante, escuchar de qué hablaban. Domani mattina tutta sarà finita, decía Cristina. Mañana por la mañana todo terminará. ¿Sei che funzionerà? Preguntaba Vlad. ¿Estás segura de que funcionará? Naturalmente, ho parlato con il mio evacueto. Respondía Cristina, haciendo un gesto amenazante por la garganta, indicando que podrían matarme o dejarme sin un centavo en un país extranjero. ¿E la bambina? Preguntó Vlad. La bambina resterá con lei. No le debes nada, respondió Cristina con frialdad. Ahí lo tienes. Está dispuesto a abandonar no solo a mí, sino también a nuestra hija por esta mujer. Ma Elisabetta, empezó Vlad. Elisabetta estúpida, come un pece. Non capisce niente. Sara felice liberarsi, lo interrumpió Cristina. Basta, me dije mientras terminaba mi vino y me levantaba. Y fue en ese momento cuando comenzó la historia que les conté. Me acerqué a su mesa y me dirigí al camarero en un italiano impecable. Disculpen, caballeros, pero necesito su ayuda, dije con calma, cambiando del ruso al italiano. ¿Y ustedes qué hacen aquí? Las caras de Vlad y Cristina fueron impagables. Vlad palideció como un lienzo, y los ojos de Cristina se abrieron como platos de puro horror. Lisa, tú, ¿qué haces aquí? Balbuceó Vlad. Cenando, respondí tranquilamente en ruso,
para luego continuar en italiano. Negociaciones de negocios. Cristina intentó recomponerse, pero yo sonreí y dije: soy la esposa de esta pez de agua dulce, signori Leichi e Sousa. Vlad quedó en estado de shock. Lisa, ¿tú entiendes italiano? Sí, entiendo, respondí. Y además hablo, y sé todos sus planes. Sé del banco suizo, sé que la señora Cristina está casada y tiene 2 hijos en Italia. Sé que se encuentra ilegalmente en Rusia. Y también sé lo que planean para hoy. Cristina se levantó de un salto. Che cosa volete. Justicia, contesté, y un poco de diversión. En ese momento, 2 hombres con trajes formales entraron al restaurante. Les saludé con la mano. ¿Quiénes son?, preguntó Vlad con voz ronca. La policía, respondí. Ya los había alertado sobre la inmigrante ilegal que está cometiendo fraude. Cristina intentó huir, pero no había escapatoria. 5 minutos después ya la estaban trasladando a la comisaría. Lisa, comenzó Vlad. Puedo explicarlo todo. No hace falta, lo interrumpí. Es demasiado tarde para explicaciones. Además, recuerda que mañana tienes una reunión importante en el banco. Solo que los documentos que firmarás no serán los que planeabas. ¿Qué quieres decir?, preguntó, confundido. Mañana firmarás el acuerdo de divorcio, renunciarás a la custodia de nuestra hija y aceptarás el pago de la pensión. También reconocerás la apropiación indebida de los bienes familiares. ¿Estás loca? No firmaré nada. Sí lo harás, contesté. Porque tengo grabaciones de todas tus conversaciones con esa mujer en los últimos 3 meses. Fotos de los documentos de transferencias de dinero y testimonios de testigos. Además, tengo buenos amigos en la agencia tributaria que estarán muy interesados en tus cuentas offshore. Vlad se quedó paralizado, derrotado. Lisa, ¿qué estás haciendo?, dijo él. Somos una familia. Éramos una familia, hasta que decidiste que tu esposa era una ingenua de la que había que deshacerse. No me refería a eso. Exactamente eso. He escuchado todo. 10 años creíste que yo era una tonta, y ahora resulta que el tonto eres tú. A la mañana siguiente fuimos al banco, pero no al suizo, sino al italiano, donde Vlad tenía su cuenta laboral. Allí nos esperaban los abogados, el colega italiano de Svetlana y un representante del consulado ruso. Vlad firmó todos los documentos. No tenía elección, o un acuerdo amistoso o un proceso penal por fraude y apropiación indebida. Eligió la primera opción. Según los términos del acuerdo, todo el dinero que Vlad había transferido a la cuenta de Cristina regresaba a mí. Además, Vlad pagaría la manutención de Mila hasta que alcanzara la mayoría de edad, equivalente a la mitad de sus ingresos oficiales, y se comprometía a comprar un apartamento en Moscú para nosotras, no inferior al que habíamos tenido. Y, por supuesto, a no volver a aparecer en nuestras vidas sin mi autorización. Cristina fue deportada a Italia al día siguiente, donde la esperaba su esposo furioso, que había viajado desde Milán acompañado de su abogado, junto con la policía italiana. Resultó que, además de deudas y pensiones alimenticias impagas, tenía graves problemas con Hacienda, no había declarado ingresos provenientes de sus patrocinadores rusos ni milaneses. ¿Y qué pasará con Peter Vasilievich?, pregunté a Igor por teléfono. Sobre Peter Vasilievich, yo le conté personalmente la verdad sobre su único amor, sonrió el detective. Le mostré fotos de sus encuentros con Vlad y le expliqué lo del esposo y los hijos. El hombre estaba en shock, pero agradeció que le abriéramos los ojos. Incluso me dijo que también había planeado transferirle una suma considerable. Así, de un solo golpe, no solo salvé a mi familia, sino también a otra. Me pregunto si la esposa de Peter Vasilievich me habría agradecido si hubiera sabido toda la verdad. Mila y yo nos quedamos en Roma. No porque no tuviera a dónde ir, sino porque por primera vez en mi vida me sentí verdaderamente libre, libre de mentiras, de humillaciones, de la necesidad de aparentar ser alguien que no era. En los primeros días tras la revelación, Mila preguntaba mucho sobre su papá. «Mamá, ¿por qué papá se fue solo?», preguntó Mila. «¿Por qué lloraba al despedirse? ¿Y cuándo vendrá a visitarnos?».
Explicar a una niña de 6 años que su padre resultó ser un hombre despreciable, que había planeado abandonarnos, era imposible. Le dije que papá tenía que trabajar en Rusia, y que mientras tanto nos quedaríamos en Italia, descubriríamos el mundo y aprenderíamos un nuevo idioma. ¿Y el italiano es difícil?, preguntó Mila. No, mi amor, es muy bonito y no tan complicado. ¿Quieres que te enseñe? Sí, ¿de verdad sabes? Claro, he estado estudiando en secreto durante bastante tiempo. ¿En secreto? Sí, porque quería prepararle una sorpresa a papá. Pero al final, la sorpresa la hice para mí misma. Y así empecé a enseñarle italiano a Mila. Los niños tienen una capacidad increíble para los idiomas. Al cabo de un mes, ya conversaba con camareros y vendedores. En 2 meses podía mantener una charla sencilla con otros niños italianos en el parque. Mientras tanto, yo conseguí trabajo. Primero como traductora freelance, gracias a Francesca, quien me dio varias recomendaciones. Luego me contrataron en una pequeña agencia de turismo especializada en turistas rusos. Me encantaba mi trabajo, guiaba recorridos por Roma, explicaba la historia y las curiosidades de los lugares, ayudaba a nuestros compatriotas a adaptarse a las particularidades italianas, y por primera vez en mi vida sentí que hacía algo que realmente me apasionaba. Alquilamos un pequeño apartamento en Trastevere, un barrio antiguo con calles estrechas, encantadoras trattorias y una atmósfera única. Mila empezó a asistir a una escuela internacional, donde estudiaban niños de diferentes países. Hizo amigos rápidamente y cada día se enamoraba más de Italia. Mamá, ¿podemos quedarnos aquí para siempre?, preguntó un día mientras cenábamos en la terraza de una pizzería local. ¿Y no extrañas Moscú? No, aquí es tan hermoso, la gente es tan alegre y el helado sabe mejor. La miraba, viendo cómo en pocos meses se había vuelto más abierta, valiente y curiosa, y comprendí que habíamos tomado la decisión correcta. También noté cuánto había cambiado yo misma. En Moscú siempre estaba un poco encorvada, un poco temerosa, un poco culpable por todo. Aquí caminaba con la espalda erguida, miraba a la gente a los ojos y decía lo que pensaba, y los hombres lo notaban. Al principio eran solo cumplidos de colegas, clientes o conocidos ocasionales. Señora Liza, hoy está especialmente radiante. Tiene una sonrisa encantadora. Su hija es la viva imagen de usted. No estaba acostumbrada a los halagos. Vlad, en los últimos años, solo me hablaba de lo que hacía mal. Cómo debía vestirme, cómo criar correctamente a mi hija. Y de repente, descubrí que podía ser atractiva, interesante y merecedora de admiración. Señora Liza, me dijo un día Giuseppe, el dueño mayor de la pizzería donde solíamos cenar con Mila, perdone la curiosidad de un anciano, pero ¿cómo es que una mujer tan hermosa e inteligente vive sola? Me divorcié hace poco, respondí con sinceridad. Ah, Copesco, marido idiota. Sí, en Italia decimos que un tonto tira un diamante pensando que es una piedra común. 6 meses después conocí a Marco. Fue en una fiesta corporativa de la agencia de turismo, celebrando el exitoso cierre de la temporada de verano. Mi jefe había invitado a socios de otras empresas. Entre ellos estaba Marco Rossi, representante de una empresa ruso-italiana dedicada a intercambios culturales. Llamó inmediatamente mi atención, no solo por ser alto, atractivo, de cabello oscuro y ojos castaños inteligentes con una sonrisa encantadora, sino porque se comportaba con total naturalidad. Sin intentar impresionar ni asumir el papel de empresario exitoso, simplemente era él mismo. Lei parla italiana perfectamente, dijo admirado cuando traduje el discurso de mi jefe para los invitados rusos. Grazie, sonreí. Ho avuto un buon insegnante, e chi era questo insegnante fortunato? La vita, respondí. Marco se rió, excelente respuesta. La vida es verdaderamente la mejor maestra, aunque a veces bastante dura. Pero justa, añadí, y nos sonreímos cómplices. Después de la fiesta corporativa, él me acompañó a casa. Caminábamos por la Roma nocturna, hablando del trabajo, de la ciudad, de cómo había cambiado mi vida en los últimos meses.
Marco resultó ser un interlocutor sorprendentemente agradable. Con él se podía hablar de cualquier cosa sin temor a ser mal interpretada. ¿Y su hija?, preguntó. Está en casa con la vecina, respondí. La señora Carla la cuida a veces cuando trabajo hasta tarde. ¿Y su padre? Se quedó en Rusia. Nos despedimos. Marco asintió sin hacer preguntas innecesarias, y eso me gustó. No se entrometía en mi vida ni trataba de averiguar detalles. ¿Puedo invitarla a un café mañana?, preguntó en la puerta del edificio. Con mi hija, advertí de inmediato. Por supuesto, con su hija. Me encantaría conocerla. Al día siguiente estábamos los tres en un café cerca del Panteón. Al principio Mila se mostró tímida, pero Marco pronto logró conectar con ella. Quedó claro que adoraba a los niños. Tenía sobrinos a los que veía con frecuencia. ¿Y sabes hacer pasta?, preguntó Mila seriamente. Sí, respondió Marco con orgullo. Mi nona me enseñó a preparar la mejor carbonara de Roma. ¿Nona?, preguntó Mila. Abuela en italiano, aclaré. ¿Nos enseñarías a hacer carbonara? Sus ojos se iluminaron. Marco me miró y añadió, si mamá no se opone. No me opongo, sonreí. Así comenzó nuestra amistad. Marco visitaba con frecuencia. Traía libros para Mila, nos contaba cuentos italianos y nos enseñaba a cocinar platos tradicionales. Además, nos llevaba a lugares de Roma desconocidos para los turistas, pequeños patios escondidos, antiguas iglesias, mercados donde comerciaban los locales. Con él redescubrí Italia, no como turista, sino como alguien que realmente vive allí. ¿Sabes?, me dijo un día mientras paseábamos por la Villa Borghese y Mila alimentaba patos en el estanque, no te pareces en nada a otras mujeres rusas que he conocido. ¿En qué sentido? No intentas demostrar nada a nadie, no actúas, simplemente vives. ¿Y las otras? Como si siempre estuvieran en escena, interpretando a la mujer exitosa, hermosa e inalcanzable. ¿Y tú? ¿Eres auténtica? ¿Auténtica? Hace mucho nadie me llamaba auténtica. Si quieres, puedo continuar traduciendo los siguientes capítulos con el mismo estilo refinado y narrativo, manteniendo la fluidez y la riqueza expresiva. ¿Quieres que lo haga? ¿Y no le temes a las mujeres auténticas?, pregunté. Al contrario, toda mi vida las he buscado, respondió. Nuestra relación evolucionó despacio, de manera natural, sin dramatismos ni pasiones desbordadas. Simplemente compartíamos tiempo juntos, nos conocíamos poco a poco, nos acostumbrábamos a la cercanía. Por primera vez comprendí lo que significaba una relación cómoda entre un hombre y una mujer. Con Vlad siempre estaba algo tensa, tratando de cumplir sus expectativas, temerosa de cometer algún error. Con Marco podía ser simplemente yo misma. Cansada tras el trabajo, despeinada por la mañana, irritada cuando Mila hacía travesuras. Y él me aceptaba tal como era. Mamá, ¿Marco será nuestro nuevo papá?, preguntó Mila 6 meses después de que comenzamos a vernos. ¿Y tú querrías eso?, le respondí. Sí, es amable, divertido y nunca me regaña cuando hago algo mal. De los labios de un niño salieron palabras que reflejaban exactamente lo que yo misma sentía. Aunque no podía expresarlo con claridad, Marco era bondadoso. Con él no había miedo de decir o hacer algo incorrecto. Un mes más tarde, Marco me hizo una propuesta. Nada ostentoso, sin rodillas en el suelo ni orquesta, sino de manera sencilla y natural. Estábamos en la terraza de nuestro restaurante favorito. Mila jugaba con el gatito del dueño mientras nosotros bebíamos vino y hablábamos de los planes para el fin de semana. Liza, dijo Marco de repente, ¿quieres casarte conmigo? Me atraganté con el vino. ¿Qué?, pregunté. ¿Casarme contigo? Sí, en serio. Te amo a ti y amo a Mila, y quiero que seamos una verdadera familia. ¿Estás seguro?, repuse. Yo tengo equipaje, un exesposo, una hija, un montón de problemas. Eso no es equipaje, negó Marco. Es tu vida, y quiero ser parte de ella. Miré a este hombre extraordinario, que me amaba tal como era, y comprendí que estaba lista para arriesgarme una vez más. Sí, dije. ¿Sí?, preguntó él. Sí, me casaré contigo. Marco se levantó de un salto. Me abrazó y me giró en círculo.
Mila corrió hacia nosotros con el gatito en brazos. ¿Qué pasó? ¿Por qué están tan felices? Marco me pidió matrimonio, dije. ¿Y qué respondiste? Dije, sí. Mila brincó de alegría y nos abrazó a ambos con entusiasmo. ¡Hurra! Ahora seremos una familia de verdad. La boda tuvo lugar en una pequeña iglesia en la Toscana, en el pueblo natal de Marco. Solo asistieron los más cercanos, Svetlana con su esposo desde Moscú. Quien fue mi testigo, mi madre desde Yaroslavl, y los padres y la hermana de Marco desde Roma. Fue una ceremonia íntima, cargada de alegría genuina. Mila fue nuestra pequeña dama de honor, vestida con un vestido rosa y con un corazoncito de flores silvestres en el cabello. Parecía un angelito y estaba tan feliz como nosotros. Signora Elisabetta, me dijo el padre de Marco después de la ceremonia. Bienvenida a nuestra familia. Ahora eres una verdadera italiana. Gracias, papá, respondí, y él se emocionó hasta las lágrimas. La madre de Marco abrazó a Mila y dijo, «Y tú, princesita, ahora eres mi nieta, y yo te enseñaré a hornear galletas y a contar cuentos italianos». Tras la boda, nos mudamos a nuestra propia casa, una pequeña villa en las afueras de Roma, con un jardín donde crecían limoneros y rosas. Mila tuvo su propia habitación con vistas al jardín, yo un despacho donde podía trabajar, y nosotros una amplia habitación con terraza, donde disfrutábamos del café por las mañanas. Mila asistió a una escuela italiana y rápidamente se convirtió en una de las mejores alumnas. Hablaba con fluidez 3 idiomas, ruso, italiano e inglés, que estudiaba como materia obligatoria. Por mi parte, abrí mi propio negocio, una agencia que ayudaba a familias rusas a trasladarse a Italia, orientándolas con documentos, búsqueda de vivienda, escuelas, empleo y, por supuesto, aprendizaje del idioma. Sabes, me decía Svetlana cuando nos visitaba, has cambiado tanto. Estás más segura, más fuerte, más hermosa. Es Italia, bromeaba yo. Aquí todos se vuelven más bellos. No, no es Italia. Eres tú, finalmente siendo tú misma. Y tenía razón, realmente me había convertido en la mujer que siempre había podido ser, pero a quien nunca se atrevía, segura, independiente, amorosa y amada. ¿Y saben qué es lo más curioso? Un año después de nuestra boda, recibí una carta de Vlad. Él escribía que había comprendido el error que había cometido, que se arrepentía y que deseaba recuperar a la familia. Lisa, decía en la carta, fui un idiota. Resultaste ser mucho más inteligente y fuerte de lo que pensé. Perdóname, empecemos de nuevo. Estoy dispuesto incluso a mudarme a Italia si tú quisieras. Le mostré la carta a Marco. La leyó y se rió. Demasiado tarde, ex esposo. Las buenas mujeres no esperan para siempre. Luego me abrazó y me dijo, ¿sabes, amore mío? Tu historia me recuerda a un cuento italiano. Una hermosa princesa estaba encerrada en una torre por un brujo malvado, quien la había convencido de que era fea y tonta. Pero un día miró en un espejo mágico y vio su verdadera belleza. El brujo perdió su poder sobre ella, y la princesa se volvió libre y encontró el amor verdadero. ¿Y quién es el espejo mágico en ese cuento? Pregunté. El idioma italiano, sonrió Marco. Te mostró quién eres realmente. Han pasado 3 años desde que nos mudamos a Italia. Milla ya tiene 9 años. Ha crecido como una auténtica italiana, emotiva, abierta y curiosa. Habla 3 idiomas. Sueña con ser traductora como su madre, ama la pasta y el helado, y se hace amiga de niños de todas partes del mundo. Además, tenemos un hijo, el pequeño Alessandro, de 1 año y medio. Por ahora solo dice mamá, papá y chao, pero estoy segura de que será políglota, como su hermana mayor. A veces, cuando acuesto a los niños y les cuento cuentos en 3 idiomas, pienso en cómo era mi vida hace apenas unos años. En cómo temía decir lo que pensaba, ser yo misma y defenderme. A mí y a mi hija. Y también pienso en Vlad. Me pregunto si alguna vez entendió su error o si encontró a otra ingenua a quien subestimar y humillar. Según Svetlana, en realidad se volvió a casar con una joven provinciana que, según él, no estaba mal acostumbrada a los hábitos de la capital. Parece que algunas personas nunca aprenden de sus errores.
Pero esa ya no es mi historia. La mía terminó bien, como en los verdaderos cuentos de hadas, donde el bien vence al mal y la princesa encuentra su amor. Hace poco, Mila me preguntó, mamá, ¿a veces te arrepientes de que nos hayamos ido de Rusia? No, cariño. Y tú tampoco, aunque a veces echo de menos a la abuela y a la tía Esbeta. Vendrán a vernos en verano, y nosotros iremos a visitarlas en Año Nuevo. ¿Y mi primer papá, no lo extrañas? Me quedé pensativa. ¿Echo de menos a Vlad? ¿Aquel que era al inicio de nuestra relación o al que yo imaginaba que era? Sabes, tesoro, le dije, no extraño a tu papá. Lo que extraño es a esa versión de mí misma que aún creía en los cuentos y pensaba que todas las personas eran buenas. Pero ahora entiendo que es mejor ser sabia que ingenua. Y Marco es bueno, pero, sobre todo, es honesto. Nunca me miente. Y yo, seré honesta como Marco o sabia como tú. Serás honesta, sabia y fuerte. Y nunca dejarás que nadie haga creer que eres tonta o que no vales. Y si alguien lo intenta, recordarás la historia de tu madre, y demostrarás de lo que eres capaz. Mila se rió. Aprenderé todos los idiomas del mundo y seré la más inteligente. No la más inteligente, la corregí. Solo sé tú misma. Eso es suficiente. Ayer, mientras paseábamos con Marco por la Roma nocturna y los niños corrían delante de nosotros, Mila le mostraba al pequeño las fuentes y las palomas. Mi esposo me dijo, ¿sabes, Cara? A veces pienso en tu exmarido. Me pregunto si se arrepiente de haberte perdido. No lo sé, respondí. Y, la verdad, me da igual. Marco se sorprendió. ¿De verdad? ¿De verdad? Él no es como el italiano, no se puede volver a aprender desde cero. Marco se echó a reír y me besó. Bravo, amore mío. Una respuesta muy italiana. Y sí, fue una respuesta muy italiana, ligera, lúcida y con sentido del humor. Exactamente así me he vuelto gracias a este idioma. Un idioma que no solo me mostró un nuevo mundo, sino que me ayudó a descubrir una nueva versión de mí misma. Mamá, gritó Mila, corriendo hacia nosotros con los ojos brillantes. Y si mañana vamos al mar, invitamos a Alessandro y hacemos un picnic. Andiamo, exclamó Marco levantando a nuestro hijo en brazos. Vamos, la princesa Mila ha dado la orden. Y así, los cuatro volvimos a casa, felices, libres y profundamente unidos. En algún lugar, lejos, en Moscú, Vladislav Kreshetov probablemente volvía a explicarle a otra ingenua que no es lo suficientemente inteligente como para aprender idiomas extranjeros. Pero esa ya no es mi historia. Mi historia es el Roma vespertino, la risa de mis hijos, los abrazos firmes de un marido que me ama y la certeza de que mañana será aún mejor que hoy. Mi historia también es un recordatorio para todas las mujeres, nunca es tarde para cambiar, aprender algo nuevo, defenderse y empezar de nuevo. Lo más importante es creer en una misma y no permitir que nadie te convenza de que no eres suficiente, porque cada mujer merece amor, respeto y felicidad. Y, a veces, para comprenderlo, basta con aprender un nuevo idioma. Un idioma que no solo abre nuevas oportunidades, sino que te permite descubrir una nueva versión de ti misma. Buonanotte, Roma, susurro, mientras me duermo en los brazos de mi amado esposo. Buenas noches, Roma. Y la ciudad me responde con una cálida brisa del siroco, el tañido de las campanas de antiguas iglesias y la promesa de un nuevo día espléndido. Duerme en paz, mi querida ciudad. Mañana volveremos a vivir, amar y disfrutar de la vida, porque tenemos todo lo necesario para ser felices, el uno al otro, la honestidad y la libertad de ser quienes somos. Y sí, también tenemos el idioma italiano, esa pequeña llave mágica que abrió la puerta a una nueva vida. Me matriculé en la escuela y volví a trabajar, no como enfermera, sino como traductora en la misma empresa en la que trabajaba Esbeta. Mamá, ¿por qué papá ya no vive con nosotras? Me preguntó Mila un mes después de nuestro regreso. Porque papá decidió vivir aparte, cariño. Pero te sigue queriendo y vendrá a visitarte. ¿Y tú estás triste? No, tesoro, respondí, ya no estoy triste. Y era verdad, no me sentía triste, por el contrario, por primera vez en muchos años me sentía realmente libre.
Podía vestirme como quisiera, leer lo que me apetecía, decir lo que pensaba, y nadie me llamaba estúpida. A los 6 meses conocí a Marco. Era italiano, trabajaba en una empresa mixta ruso-italiana y había llegado a Moscú por un contrato de 2 años. Nos conocimos en un evento corporativo, donde yo estaba como intérprete. Lei parla l'italiano perfectamente, se maravilló él. Habla usted italiano de forma magnífica. Grazie, sonreí. Ho avuto un buon insegnante. Tuve un buen profesor. Marco era la completa antítesis de Vlad, alegre, abierto, sincero. Admiraba mi facilidad para los idiomas, elogiaba mi trabajo, adoraba a Mila, y me trataba, en todo momento, como a una igual. Con él me sentía una mujer inteligente e interesante, no una aldeana ignorante. ¿Sabes? Me dijo un día, en Italia tenemos un refrán, chi dorme non piglia pesci, el que duerme no pesca. Tu exmarido se quedó dormido demasiado tiempo, y perdió el mejor pez. 6 meses después, Marco me pidió matrimonio, y yo dije, sí. Mila estaba encantada, ya lo consideraba su padre y hablaba con él en italiano mejor que muchos niños italianos. La boda se celebró en Italia, en una pequeña iglesia de la Toscana. Solo asistieron los más cercanos, Sveta y su marido, mi madre desde Yaroslavl, y los padres de Marco desde Roma. Mila fue nuestra dama de honor y parecía un pequeño ángel con su vestido rosa. Signora Elisabetta, me dijo mi suegro tras la ceremonia, ahora es usted una auténtica italiana. Gracie, papa, bienvenido sea mi familia, respondí, y se emocionó hasta las lágrimas. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Un año después de nuestra boda recibí una carta de Vlad. Decía que comprendía el error que había cometido, que se arrepentía y quería recuperar a su familia. Lisa, escribía, fui un necio. Resultaste ser muchísimo más inteligente y fuerte de lo que imaginaba. Perdóname, empecemos de nuevo. Se la mostré a Marco. La leyó y se echó a reír. Troppo tardi, demasiado tarde, señor exmarido. Las buenas mujeres no esperan eternamente. Y entonces él me abrazó y dijo, ¿sabes, amore mío? Tu historia me recuerda a un cuento italiano. Había una hermosa princesa encerrada en una torre por un hechicero malvado que la convenció de que era fea y tonta. Pero un día, miró en un espejo mágico y vio su verdadera belleza. El hechicero perdió el poder sobre ella. Y la princesa fue libre. ¿Y quién era el espejo mágico en ese cuento? Pregunté. El idioma italiano, sonrió Marco. Te mostró quién eres en realidad. Ahora vivimos en Roma. Mila asiste a una escuela italiana y habla con soltura 3 idiomas. Yo trabajo en una empresa de turismo guiando excursiones para visitantes rusos. Marco se dedica al diseño de interiores. Tenemos una casita acogedora con jardín, donde florecen rosas y limoneros. Ayer, Mila, que ya tiene 9 años, me preguntó: Mamá, ¿es cierto que mi verdadero papá pensaba que tú eras tonta? Es cierto, cariño. ¿Y por qué? Porque hay personas que solo ven lo que quieren ver. Si alguien decide que eres torpe, no se fijará en tu inteligencia. Si cree que no eres hermosa, no notará tu belleza. ¿Y Marco sí lo vio desde el principio? Desde el primer momento, porque tiene los ojos abiertos y el corazón limpio. Yo también quiero tener los ojos abiertos, dijo Mila muy seria. Los tendrás, princesa. Estoy segura de que sí. A veces pienso en lo que habría pasado si no me hubiera atrevido a estudiar italiano. Si me hubiera quedado para siempre en el papel de campesina ignorante que Vlad me asignó. Tal vez habría cumplido su plan, me habría dejado sin nada y se habría ido con Cristina. Y yo, durante años, me habría culpado por no haber podido retener a mi esposo. Pero el destino eligió otro camino. A veces basta una sola decisión, un solo paso, para cambiar toda una vida. El mío fue sencillo, decidí aprender un idioma. Y resultó que aprendí mucho más. Aprendí lo que significa respetarse a una misma, protegerse, ser fuerte. ¿Y saben qué? Le estoy agradecida a Vlad. Sí, agradecida. Porque sin su traición, nunca habría descubierto de lo que soy capaz.
No habría descubierto mis habilidades para los idiomas, ni comprendido que podía ser no solo esposa y madre, sino también una persona autónoma. Además, entendí que la felicidad no consiste en que alguien te ame, sino en que tú misma te ames y te respetes. En que no permitas que otros definan quién eres, sino que seas tú quien decida qué camino tomar. Recientemente recibí un mensaje de Sveta. Me contaba que Vlad se había casado con una chica joven, otra ingenua, que según él lo admiraría y obedecería en todo. Bueno, le respondí a mi amiga, esperemos que algún día esta chica también aprenda un idioma extranjero. Ayer, mientras Marco y yo paseábamos por la Roma nocturna y Mila corría adelante, alimentando a las palomas, mi esposo me dijo, cariño, a veces pienso en tu exmarido. Te pregunto si se arrepiente de haberte perdido. No lo sé, respondí. Y, la verdad, me da igual. ¿De verdad? Se sorprendió Marco. Sí, de verdad. Él no es italiano, no se puede volver a aprender desde cero. Marco se echó a reír y me besó. Bravo, amore mío. Muy italiana tu respuesta. Y lo era, ligera, sabia, con humor. Justamente así me he vuelto gracias a este idioma. Un idioma que no solo me abrió un nuevo mundo, sino que me reveló a mí misma. Mamá, gritó Mila, corriendo hacia nosotros con los ojos brillantes. ¿Y si mañana vamos al mar y llevamos pizza y helado? Andiamo, exclamó Marco. Vamos. Y así volvimos a casa los tres, felices, libres y profundamente unidos. En algún lugar, lejos, en Moscú, Vladislav Kreshetov probablemente volvía a explicarle a otra ingenua que no es lo suficientemente inteligente para aprender idiomas extranjeros. Pero esa ya no es mi historia. Mi historia terminó bien, como debe ser en los verdaderos cuentos de hadas.